Bueno, la idea de hoy es que veamos básicamente las típicas técnicas que usamos para analizar el sistema inmune, ¿sí? Las técnicas que usamos ya sea para investigación, en algunos casos para diagnóstico, y que se pueden hacer, o sea, cómo se usa para estudiar el sistema inmune y como todos los resultados que nosotros hicimos y fuimos viendo, como para llegar a las conclusiones que vemos en las clases. Antes de empezar, simplemente a modo de repaso, que creo que ya lo vieron en otras materias, o deberían haber visto, algo que tenemos que tener en cuenta son algunas definiciones importantes. Entre ellas, ¿qué es la exactitud? ¿Sí? Que es básicamente algo que sea tan exacto, es el valor que yo medí, qué tan cercano o lejano está del valor real de algo. ¿Sí? Yo siempre que pienso en análisis desde el punto de vista de ciencias biológicas, yo estoy analizando una medida, ¿sí? Y esa medida no necesariamente es la medida del valor real. ¿Por qué? Porque toda la metodología que uso para justamente hacer esa cuantificación influye en el resultado. Entonces, siempre desde el punto de vista de cualquier técnica tengo que tener en cuenta qué tan exacta es decir, si yo mido un valor, qué tan cercano es al valor real, y por otro lado, qué tan precisa es. ¿Sí? En caso de la precisión, está medido por, si yo hago lo mismo que quiero medir, lo mido muchas veces. Todas esas veces me van a dar dentro de un rango, no me va a dar siempre exactamente el mismo valor, ¿sí? Porque de nuevo, nuevamente, hay factores de la misma medición que afectan los valores. Entonces, la precisión me va a decir, si yo hago una sucesión de cuantificaciones, ¿qué tan cercanos están los valores entre sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo agarro un vaso de agua y digo que el vaso de agua sé que tiene 500 mililitros y hago las mediciones con una probeta, por ejemplo. Y yo mido la primera vez 490 mililitros, la segunda vez 500 mililitros, la tercera vez 490 mililitros, ¿sí? La exactitud es si tiene 500 mililitros, ¿realmente medí 500 mililitros o medí 490 o medí 200? ¿Sí? Algo más exacto es lo que está más cercano del valor real. Lo menos exacto es lo que está más alejado. Pero a su vez, yo puedo haber medido siempre alrededor de los 500 mililitros, pero medir una vez 498, una vez 499, una vez 400, una vez 600, ¿sí? Puedo tener un amplio rango de mediciones, cuando algo no es muy preciso, y un pequeño rango de mediciones cuando algo es muy preciso. Es decir, todas las mediciones, que son iguales, porque estoy midiendo lo mismo, caen dentro del mismo rango. ¿Sí? Que sería más o menos si lo dibujamos así. Si mi valor de referencia, es el que yo considero que es el valor real, es este, mi exactitud me dice qué tan alejado estoy cuando yo mido, y mi precisión, qué tan amplia es esa campana. ¿Se entendió? Sí. Sí. Los ejemplos, básicamente, estas dos variables se combinan entre sí. ¿Sí? Puedo ser exacto y preciso, poco exacto, muy preciso, y las combinaciones. Lo ideal de cualquier técnica diagnóstica, sobre todo, es que sea muy preciso y exacto. ¿Sí? Es decir, que todos los valores caigan más o menos siempre en el mismo punto, es decir, tengan muy poco desvío estándar o muy poco... ¿Vieron estadística? No. ¿Saben de qué les hablo cuando hablo de desvío estándar? Sí. Ah, genial. Sí, sí. Entonces, que tenga poco desvío estándar y que justamente la media de mis mediciones caiga en el valor real. Eso es lo ideal. No siempre ocurre. Podemos tener técnicas que son extremadamente precisas, siempre dan el mismo valor, pero está fuera del valor real, o sea, no es exacto. ¿Sí? Algunas que están siempre cercanas al valor real, pero no es tan preciso, y esto que básicamente es una porquería, no me sirve mucho, o sea, no es ni exacto ni preciso. Eso, y que tire un número al azar, es casi lo mismo. ¿Sí? Y esto, justamente, de la exactitud y la precisión, está muy asociado con el tipo de errores que tienen las técnicas. ¿Sí? Esto lo deben haber visto bastante o en física o en química, seguramente, que tenían que hacer las hermosas dispersiones de error. No es el caso de los nuestros. Pero los errores los podemos dividir en dos.
lo que es el error aleatorio, que está dado simplemente por las condiciones en las cuales lo hago y todas las condiciones que están acompañando una medición, que es justamente lo que está asociado a el desvío estándar, ¿sí? O a la dispersión o a la precisión, y el error sistemático, que tiene que ver justamente con la manera de medir, ya sea porque estoy cometiendo algo manual que estoy haciendo mal, o porque el aparato está descalibrado, o porque un reactivo está viejo, o porque estoy mezclando siempre algo mal. Esos son los que nosotros llamamos errores sistemáticos. Y justamente como son sistemáticos, lo que hacen es alejarlo del valor verdadero, pero no afectan la precisión. ¿Por qué? Porque es por igual en todas mis mediciones, ¿sí? Bueno, esto era como más a modo de generalizado. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de técnicas principalmente diagnósticas, es que esa técnica diagnóstica me va a determinar si una persona está, por ejemplo, enferma o no, o tiene una patología o no, ¿sí? Me va a determinar un diagnóstico. Y justamente eso es lo que nosotros llamamos capacidad discriminatoria, ¿sí? Es decir, esa prueba diagnóstica tiene que clasificarme al individuo con la presencia o no de una condición, por ejemplo. Ahora, esa capacidad discriminatoria tiene que estar cuantificada de alguna manera, ¿sí? Y justamente la manera de cuantificar esa capacidad discriminatoria o esa habilidad de la prueba para clasificarme a los individuos está diferenciada en lo que se llama sensibilidad y lo que se llama especificidad. En el caso de la sensibilidad, la idea es que la sensibilidad de una prueba me va a indicar la capacidad que tiene esa prueba para detectar a un sujeto que está enfermo. Es decir, mientras más sensible es más sensible justamente a la presencia de la enfermedad. Me determina, básicamente, los verdaderos positivos, ¿sí? ¿Hasta acá? Esto a veces los mareo un poco. ¿Sí? Entonces, si yo soy muy sensible, lo que hago es poder determinar fácilmente quiénes son los enfermos, por ejemplo, o los que tienen una patología, o los que tienen una característica en particular. La contraparte es la especificidad. La especificidad lo que me marca es la capacidad que tiene esa prueba de identificar a los que no están enfermos, o identificar a los sanos, o identificar a los negativos, a los que realmente son negativos, ¿no? Siempre. Entonces, es la probabilidad de que la prueba identifique como no enfermo a aquella persona que realmente no está enferma, ¿sí? Vendrían a ser los verdaderos negativos. ¿Cómo venimos? Como siempre no los veo, como que no sé si están tomando mate, si se fueron a merendar o si se fueron a cenar. ¿Bien? Si hay algo que marea, me frena. Está mandándome medio mal el mouse. Entonces, obviamente, estos dos parámetros, si tenemos en cuenta que estamos trabajando con los positivos y los negativos, y son como la contraparte uno del otro. Y es como un juego que tenemos que hacer en la misma, cuando se desarrolla una técnica diagnóstica, para tener en cuenta hasta qué punto puedo tener más sensibilidad o tener más especificidad. ¿Cómo lo calculamos? Es un cálculo matemático que se calcula de una manera muy mecánica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, siempre que nosotros queremos validar una prueba diagnóstica, tenemos que hacer el siguiente análisis. Agarro una población de gente, ¿sí? Esa población de gente tenemos que definir, no sé, qué es lo que vamos a medir. Creo que no lo puse con ejemplo numérico. No. Tenemos que definir qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, podemos proponer una medición serológica que me dé positivo o negativo, pero para una patología, ¿no? Pero lo que tengo que tener siempre en cuenta es que yo tengo que tener alguna manera, o lo que nosotros llamamos criterio de verdad, para establecer realmente qué paciente de esa población que yo elegí es sana y qué paciente de esa población es enfermo, ¿sí? Eso lo tengo que saber a priori, para poder poner a prueba mi prueba diagnóstica, ¿se entiende? Es como que esto lo va a hacer el que está validando una prueba o el que dice, mira, yo tengo una prueba para detectar HIV, tengo una prueba para detectar coronavirus, tengo una prueba para detectar,
no sé, mononucleosis, ¿sí? Esa persona tiene que hacer esto y decir, mira, tengo una prueba para detectar mononucleosis. Es sensible al 99% y específica al 98%, ¿sí? Para decir eso, tiene que hacer este análisis. De la población la vamos a dividir entonces en pacientes enfermos y pacientes sanos. Esta clasificación en sano o enfermo va a estar dado con lo que nosotros llamamos criterio de verdad. Y después a esa misma población, ya sea los sanos y los enfermos, que yo me anoté quién es cada uno, le hago mi prueba, mi test. Y analizo. De los que me dio positivo, quiénes eran enfermos, y de los que me dio positivos, quiénes eran sanos. Entonces, básicamente, de todos los que me dieron positivo, hay una población de que era positiva y enferma. Por ende, es un verdadero positivo. Es un positivo, o sea, una paciente enfermo que yo detecté como positivo. Por otro lado, voy a tener una parte de esos positivos que no estaban enfermos, que eran sanos. Y esos son mis falsos positivos. ¿Por qué? Porque es una persona sana que yo la detecté como positiva, la detecté como enferma. Lo mismo con los negativos. De mis negativos voy a tener un par de negativos que no eran, o sea, que eran enfermos y que me los perdí, no los noté, no los registré, mi prueba no fue capaz de registrarlos, que son los falsos negativos, y una población de negativos que eran sanos, o sea, que estaba bien que me dé negativo. Esos son los verdaderos negativos. Entonces, una vez que pudimos sortear estas poblaciones, ¿sí? estas personas, entre los sanos, los enfermos, los positivos y los negativos, podemos calcular la sensibilidad y la especificidad. En el caso de la sensibilidad, yo les dije que es la capacidad del test para detectar a las personas enfermas. Entonces va a ser verdadero positivo sobre el total de enfermos. Es decir, de todos los enfermos que tenía la población, ¿cuántos fui capaz de diagnosticar con este test? ¿Sí? ¿A cuántos reconocí? De todos los enfermos que tengo, ¿a cuántos reconocí como positivos? Y reconocí que eran realmente enfermos. Por el contrario, la especificidad va a ser justamente la capacidad del test de detectar a los sanos o a los no enfermos. Por ende, van a ser los verdaderos negativos, es decir, que eran sanos, y que me dieron negativos sobre el total de sanos. Es decir, de todos los que eran sanos, de todos los que no tenían ninguna patología, ¿a cuántos realmente clasifiqué como sanos? Estos dos son proporciones, o son probabilidades en realidad, por ende van a tener un valor comprendido entre 0 y 1, que sería entre 0% y 100%, y la idea siempre es que estén lo más cercanas al 100%. Como son todas pruebas biológicas, van a dar alrededor del 98%, entre el 98 y el 99%. ¿Sí? Preguntas de esta parte que es como medio matemáticamente fácil, en palabras es un caos. Pero yo puedo detectar, ponele, porque ponele que yo detecto, o sea, sanos, pero que ya tuvieron la enfermedad. ¿Cómo lo clasifico eso? Bueno, ahí O va a fueron depender, positivos. claro, ahí depende de qué te basa tu test diagnóstico. Por ejemplo, si pensamos en el coronavirus, el hisopado. El hisopado te da si estás teniendo la enfermedad activa, no si ya la tuviste. Te da en la ventana que vos tenés el virus presente. Entonces, ahí, un negativo, es verdad, podemos decir, bueno, pero por ahí todavía no llegó al pico detectable. Bueno, sería entonces un falso negativo. Son justamente todos los que entran o se engloban en los falsos positivos y en los falsos negativos. Pero siempre tenés que determinar cuál es tu punto, y lo que viene ahora es, una cosa es si pensamos en variables discretas, que es, por ejemplo, positivo o negativo, o variables continuas, en los que yo tengo que poner un límite de corte, ¿sí? Un punto de corte. No sé, título. Bueno, título tenés, título 1, o sea, 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Bueno, ¿cuál pongo que es mi límite de corte? 1 en 8, 1 en 16. ¿Sí? Claro, depende de lo que vos
Lo que quieras. yo quiero, sí. De hecho, justamente eso. Mi límite de corte, mi punto de corte, o mi límite de partida, lo que va a hacer es determinarme, básicamente, cuando las dos poblaciones hay una parte que se superpone, me va a determinar qué prefiero. Si tener falsos positivos o tener falsos negativos. Por ejemplo, lo ideal de cualquier prueba diagnóstica es encontrar alguna variable que me diga, bueno, en los verdaderos negativos mi variable está como por acá, y en los verdaderos positivos está por acá. Listo, el punto de corte está en el medio, son dos poblaciones completamente separadas, un golazo. Voy a tener muy pocos falsos positivos y muy pocos falsos negativos. Claramente biología nunca ocurre. Normalmente tenemos variables continuas, difícilmente clasificables y que los puntos de corte se superponen. Mejor dicho, las dos poblaciones, positiva y negativa, tienen algún solapamiento. ¿Sí? Mm. ¿Cuánto solapamiento me banco o cuánto solapamiento permito en la, de dónde pongo mi punto de corte para decir, bueno, de acá para acá es positivo, de acá para acá es negativo? Va a depender un poco de la finalidad de esa prueba. ¿Sí? ¿Qué prefiero? ¿Perderme a los positivos y estar agarrando menos enfermos? ¿O prefiero agarrar a todos los enfermos y tener por las dudas un par de falsos positivos? O sea, que estoy agarrando personas sanas, pero las estoy considerando. Es Claro, un es un debate tema. muy importante dependiendo cuál es la finalidad de ese estudio. Y por eso, justamente, por lo general, nunca se hace una única prueba diagnóstica. Podés tener dos pruebas diagnósticas distintas, basadas en dos parámetros distintos, que diga, bueno, la primera, no importa que tenga muchos falsos positivos o falsos negativos, porque tengo la segunda. Y ahí me descarto de esos falsos. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿dónde pongo este punto de corte? Es importante. Y ese punto de corte es el que me va a afectar justamente esa sensibilidad o esa especificidad. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero si yo tengo los verdaderos negativos y los verdaderos positivos, ven que en el punto donde se solapan, en esta área gris, tengo que definir hacia qué lado me corro, justamente porque hacia qué lado me corro me implica si voy a tener más falsos positivos o más falsos negativos. ¿Sí? Acá tenemos la típica dicotomía fácil que pensamos. Pruebas de screening. ¿Se acuerdan que los screening o las pruebas de cribado, creo que es en español, no sé, screening, lo que hago es agarrar a toda la población y hacerles la prueba diagnóstica para tratar de detectar algo. La idea de los screening es que sean pruebas muy sensibles que no se vayan a perder pacientes con la patología. Una vez que me quedo con esa población de gente que dio positivo, ahora sí me fijo con una prueba más específica si era realmente un positivo o fue un falso positivo. ¿Sí? Otra cosa es una prueba que yo necesito que sea muy, muy específica, por ejemplo, porque le voy a dar quimioterapia a un paciente. ¿Sí? Si esa prueba me determina si entra a terapia o no, y yo no quiero agarrar a una persona sana y hacerla pasar por quimioterapia. Ahí, y no sé, prefiero perderme positivos que ganar falsos negativos, ganar falsos positivos. ¿Sí? Bueno, estos son como algunos conceptos clave que tenemos que tener antes. Y que de hecho van a ver que en el seminario hay un par de ejercicios para calcular positivos, negativos, sensibilidades, especificidades. La sensibilidad y la especificidad es característica de cada prueba diagnóstica, ¿sí? No importa de la población que yo agarre, ¿sí? Es propio de la prueba, de las características inherentes de la prueba, ya sea qué parámetro estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo, en qué aparato lo estoy midiendo, qué estoy considerando positivo y negativo, demás. Es decir, que es lo mismo, si yo agarro un ELISA para una, por ejemplo, para una citoquina, la sensibilidad y especificidad de esa ELISA es lo mismo si yo la hago acá, en Alemania, en una población europea, y la incidencia de esa enfermedad. Es decir, tengo mucha gente con esa enfermedad o poca gente con esa enfermedad. ¿Está bien?
Es propio de la prueba y se tiene que informar. Bien. Técnicas diagnósticas o de investigación. Algunas ya las vieron. Una Frotis, duda, profe, sí, o sea, cuando hablamos de verdaderos positivos, verdaderos negativos, son pruebas que realizamos con otro método ya validado. perfecto, sí. El positivo, o sea, el enfermo y el sano yo lo determino a partir de la prueba que yo considero lo que se llama gold standard, criterio de verdad o una prueba ya validada, que en general es la que se viene usando. Después, si son verdaderos, o sea, después, si es positivo o negativo, como yo les decía acá, esto, si es sano o enfermo, lo determino justamente con mi prueba o mi criterio de verdad. Si es positivo o negativo, lo pruebo con mi test, con la prueba diagnóstica que estoy tratando de validar. Entonces, después me fijo, bueno, el paciente 1 es positivo, o sea, me dio positivo y es enfermo. Listo, cae en verdadero positivo. Paciente 2, me dio positivo, pero era sano. Acá en mi test pifió, falso positivo. ¿Bien? Claro, en base a una técnica validada previamente. Y cuando es algo muy emergente, como por ejemplo, no sé, el coronavirus o algo bastante nuevo, o sea, ¿dónde busco el parámetro? Y, por ejemplo, para eso tendrías que usar una batería de conjuntos. Ponele, para coronavirus lo que se hacía era agarrar pacientes que tenían, o sea, que era clarísimo que tenían eso, tenían como todas las chances desde el punto de vista clínico y Pero pasa que la epidemiológico. clínica no es muy es bastante inespecífica, digamos No. que fiebre y muchos de los síntomas, capaz en el conjunto de suma de síntomas puede ser bastante propio, pero Bueno, era teniendo conjunto de pacientes que no síntomas. presentan todos. Claro, bueno, en general era conjunto de síntomas y lo que empezó a pasar después es que en realidad se consideró la PCR como el gold standard porque vos estás amplificando la presencia del ARN viral. De hecho, Eso era lo para que yo todo lo... suponía, pero no Claro, sabía. Yo suponía que iban a recurrir a algo así. O sea, en la clínica no me puedo basar. no, lo tenés que hacer con la PCR. Lo que sí pasó es que costó mucho el cálculo de la sensibilidad de las PCRs. Una vez que se estableció eso, es como que todas después, todos los experimentos y todos los, ¿cómo se llama? Los kits que vinieron post-PCR se validaban contra la PCR. Pero es como que se consideró el criterio de verdad la PCR, que justamente es lo más... Por ahí no es lo... Sí, es bastante sensible, porque justo la PCR como tal, la PCR cuantitativa, es muy sensible. Y además es hiperespecífica, porque es solo para esos coronavirus. ¿Cómo se probó? Se empezó a tratar también y hacer amplificaciones de coronavirus parecidos. No del SARS, del MERS, del SARS-CoV-1 y de los demás. Y ahí más o menos podés estimar una especificidad dependiendo del... Yo sé que te puso un virus que no es, ¿me levantaste igual o no me levantaste? O te fui poniendo para sensibilidad concentraciones crecientes y decrecientes. ¿Hasta qué punto, cuántas copias pudiste llegar a detectar antes de darme negativo? Entonces, fue una validación in vitro, con muestras in vitro. Perfecto. ¿Bien? Justo con cosas así tan emergentes a veces es muy difícil porque no tenés justamente ese gold estándar. O tenés un gold estándar medio malo, en algunos casos, dependiendo de la patología. Bien, ¿algo más de la primera parte? ¿La población va a ser siempre independiente, o sea, para el estudio, digamos? Ah, O sea, elección de poblaciones para hacer esos estudios. Hay capítulos y capítulos y capítulos de libros que dicen que desde el punto de vista estadístico, agarrás una población al azar, fijas un número, hay como todos capítulos que es muy difícil determinar y que va a depender también de la prevalencia de esa enfermedad. Si yo tengo una enfermedad que es muy prevalente, es decir, es muy común en la población, puedo agarrar al azar 500 personas y probablemente muchas de esas personas tengan la patología. Si es una enfermedad muy poco prevalente, si yo agarro 500 al azar, tengo la posibilidad de que ninguna de esas 500 tenga esa patología.
Entonces tengo que recurrir a otros mecanismos. Bueno, fijo el número de personas con esa patología. Digo, bueno, yo quiero tener 50 personas enfermas. Y después sumo al azar de la población 60 personas sanas, pero sé que no las tienen. Desde el punto de vista estadístico, tiene algunos vericuetos medio raros, y desde el punto de vista también de hacia dónde vas o cuál es la idea. Pero es bastante difícil y son uno de los puntos claves que te pueden llegar a criticar cuando vos propones algo como técnica de cuantificación, bueno, pero ¿cómo elegiste las poblaciones? ¿O cómo hiciste esa selección? Después, si quieren, les puedo pasar, tengo una especie de trabajo, medio apunte, medio trabajo, que hicimos sobre este tema, y creo que habla apenitas de las 4 o 5 maneras claves de cómo lo defino. ¿Defino por número de sanos y enfermos, o defino por positivos y negativos, o defino por población general? Y habla todo esto de los parámetros y eso. Si quieren, después se lo subo al campus. Por ahí es más fácil para después repasar, tenerlo como escrito. Sí, sí, sí. Si no me lo subo mañana, háganme acordar, porque ya estoy muy quemada. Ya se me puede pasar cualquier cosa. ¿Bien? Bueno, sí. Genial. Bueno, cuantificación celular. Ustedes deben haber hecho frotis, tan divertido, que es contar tipos de células por campo, en un campo que está con una tinción especial que me permite, por morfología, diferenciar linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En linfocitos, en realidad estoy contando linfo T, linfo B, o sea, TCD4, TCD8, B y NK, o sea, y todas las ILC. Las englobamos en lo que sería linfocitos. A partir de eso, de este cálculo y esta cuenta, calculamos lo que nosotros conocíamos como fórmula leucocitaria, es decir, del total de leucocitos que tiene la sangre, qué porcentaje son neutrófilos, qué porcentaje son linfocitos, monocitos y demás. Obviamente, si bien esta es la forma que se tiene que hacer siempre el frotis para ver la morfología, y que hay algunas patologías que directamente por la morfología podemos determinar la patología, hoy por hoy obviamente tenemos contadores automáticos que simplemente uno pone la muestra y nos dice, bueno, tengo tantas cantidades de leucocitos por mililitro, tantas plaquetas, tantos eritrocitos y demás. O sea, hace la fórmula leucocitaria y el recuento general de forma automática. ¿Vieron en alguna materia, no me acuerdo, separación celular? De la sangre, obviamente. Sí, creo que en taller de laboratorio el 3. Creo que fue el Genial. último. Bueno, se acuerdan siempre que la centrifugación básicamente lo que hace es acelerar el proceso de decantación, en las cuales las cosas más pesadas van hacia el fondo, las más livianas quedan en la superficie. En el caso de técnicas, por ejemplo, para separar, lo que uno puede hacer es, además de ese gradiente, o sea, de usar esa técnica de centrifugación, hacer lo que se conoce como centrifugación diferencial, en la cual yo, por ejemplo, puedo establecer un gradiente de densidad que me separe aún mejor las células, o que me separe aún mejor los componentes, ¿sí? Entonces, básicamente, el primer paso cuando uno quiere trabajar con células, con leucocitos o células sanguíneas, es realizar lo que nosotros llamamos directamente un FICOL, que consiste en sembrar. El FICOL es un azúcar que tiene una densidad que uno la prepara con una densidad particular, y es una densidad que es más densa que los linfocitos, pero menos densa que los glóbulos rojos y los neutrófilos. Por ende, si yo hago un colchoncito de FICOL, que es este azúcar, y arriba pongo la muestra de sangre, cuando lo centrifugo, por centrifugación diferencial, me va a quedar el plasma, sí, que es el componente líquido con las proteínas, los glóbulos blancos, que van a ser básicamente linfocitos y monocitos, el colchoncito de FICOL, ¿sí? Este azúcar que yo coloqué, y abajo los glóbulos rojos, y justo por encima de los glóbulos rojos, muy finito, una capita de polimorfonucleares. ¿Sí? Entonces, la presencia de este azúcar o FICOL me permite separar dos poblaciones que si no, normalmente migrarían juntas y serían imposibles de separar. Lo que se conoce como centrifugación diferencial.
De hecho, si tienen la posibilidad de, cuando volvamos a los laboratorios, venir a la clase de labo, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a hacer. Una vez que yo tengo hecho este ficol, yo en realidad acá tengo separadas dos tipos de poblaciones: mononucleares, linfoimono, de polinucleares, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que encima están pegados con los glóbulos rojos. Entonces, tengo que hacer un segundo paso de purificación. Ese segundo paso de purificación va a depender de qué es lo que quiero separar. Si quiero separar linfos de monos, lo que voy a hacer es una segunda centrifugación, es decir, voy a tomar con una pipeta con muchísimo cuidado este halito de glóbulos blancos y lo voy a sembrar sobre otra capita de otro azúcar en otro tubo. Ese azúcar se llama percol, tiene una densidad particular, que ya viene tabulada y uno ya sabe cómo se tiene que preparar, y lo vuelvo a centrifugar. Ese percol lo que va a hacer es separarme y quedar entre los, o sea, tiene una densidad similar o intermedia entre monocitos y linfocitos, entonces me queda separando la población de monocitos y de linfocitos. Si quiero separar los polis, no los puedo separar entre sí, pero los tengo que separar de los glóbulos rojos. Entonces, lo que hago es tomar esta porción, ¿sí?, que tiene los glóbulos rojos y los polimorfonucleares, y colocarlos en una solución de dextrano. El dextrano es otro azúcar que básicamente lo que hace es achicharrar los glóbulos rojos y hacerlos muy muy densos y pegotearlos entre sí. Entonces todos los glóbulos rojos se van a ir al decantado o al precipitado, y en el sobrenadante me van a quedar los neutrófilos. Así que después obviamente los tengo que lavar y demás, pero ese sería como el procedimiento para separar la sangre. ¿Sí? Ese es el procedimiento manual, y básicamente para todos los que trabajamos en inmunología y todos los que trabajamos con células sanguíneas, así empiezan todos los días de nuestra vida. Agarrando sangre, ya sea de dadores sanos, de pacientes, de lo que quieras trabajar, y separando células, y después quedándote con la célula que te interesa. Y obviamente acá empezamos, en el caso de nuestro laboratorio, con el reparto de células. Bueno, yo quiero los monocitos, yo quiero los glóbulos rojos, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Sí? Pero básicamente, cualquier laboratorio de inmuno, este es las primeras 3 horas de laburo. O sea que piensen que ya tenemos 3 horas simplemente para separar células. Re divertido. Llega un momento en que... ¿Bien? ¿Dudas? No. Genial. No, bien. ¿Eh? No, digo, bien, bien. Ah, genial. Bien. Hay otras maneras de separar células que, gracias a Dios, son más caras, pero gracias a Dios son un poco más rápidas, y en general se utilizan para separación de células que están en muy poca proporción, ¿sí? En muy poca cantidad. Y es lo que nosotros llamamos MACs, ¿sí? Que es, o cell sorting también, que lo que hacemos es utilizar magnetos para separar a las células de interés. Para esto lo que vamos a hacer es, yo tengo una célula, las células tienen marcadores específicos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que todos los monocitos son CD14, tienen presente en su superficie el marcador CD14. Lo que hago es usar un anticuerpo que reconozca ese CD14 y se pegue. Ese anticuerpo viene no me sale la palabra, pegado, pero no es pegado. Viene conjugado, viene conjugado con un mini magneto, ¿sí? Con una molécula que tiene capacidades magnéticas. Entonces, a partir de este momento, todas las células que tengan CD14 en su superficie, como están rodeadas de anticuerpos con un magneto, tienen capacidad de ser una especie de magneto. Yo tengo entonces la suspensión de todas mis células con las celulitas marcadas. Las paso por una columnita. Esta columnita tiene un soporte, que lo que va a hacer es evitar que, o sea, como retener un poco a las células y darle un soporte a esta suspensión, y los dos imanes. Cuando yo lo pongo, obviamente las células que estaban marcadas y tienen el imán, quedan retenidas sobre el imán, ¿sí? Porque ese imán es lo suficientemente fuerte como para mantener pegadas a esas células. Y todas las que no estaban
unidas a ese anticuerpo siguen de largo. ¿Sí? Lo lavo. ¿Vieron columnas de afinidad en química? Sí. Ah, genial. Sí. Bueno, es algo similar. Vieron que yo eluía con distintos líquidos y distintos buffers hasta que eluí todo lo que no me interesa y después saco esta columna del imán. Las columnitas tienen un émbolo como de jeringa y directamente inyecto un buffer y me quedo en otro tubo con las células que yo quise. ¿Sí? Me quedé con todas las células que estaban marcadas con mi anticuerpo. ¿Se entendió? Esto es lo que conocemos como cell sorting basado en magnetos. Esto tenemos dos posibilidades. Hacer lo que se conoce como selección positiva, que es lo que yo les expliqué, que es le pego los anticuerpos a la célula que me interesa, o lo que se llama selección negativa, que es uso anticuerpos contra todo lo que no me interesa. ¿Sí? Entonces, le pego anticuerpos a todo lo que no me interesa, queda retenido todo lo que no me interesa, y lo primero que eluye es lo que sí me interesa. Me llevo esto, me llevo estas células y esto lo tiro, porque tiene todo lo que no me interesa. La ventaja es que en general, cuando uno toquetea tanto las células, las pasa por acá, y con selección positiva, a veces se pueden activar. La selección negativa lo que me permite es que la célula que yo me quedé no tiene ningún anticuerpo pegado, no tiene nada. No hubo nada que la tocó. ¿Bien? Sí. Con el mismo criterio, o con la misma técnica, lo que puedo hacer es usar anticuerpos marcados, usar anticuerpos específicos, y en lugar de hacerlo manual como hice recién, utilizar un citómetro de flujo, que ahora vamos a ver cómo analiza las cosas, pero básicamente lo que hace es pasar células en hilera, y si tiene el marcador que yo puse, por ejemplo, porque está marcado también con electroimanes, modifica el voltaje de dos planchas, que lo que hace es correr la gotita. ¿Sí? Entonces, detecta que esto va a pasar. Cada célula va a tener positiva o negativa para el marcador, que tiene carga positiva, va a pasar por estos dos imanes y dependiendo de su carga va a ir a un tubito, porque se atrae la gotita, a otro tubito, porque se atrajo la gota por el otro electrodo, o va a seguir de largo. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, 3 poblaciones divididas. Es lo mismo, solo que célula a célula y más rápido. Pero tenés que tener un aparato especial. ¿Bien? Sí. Sí. Genial. Déjenme ver una cosa. Ahí ya. Bueno, hagamos así. Yo tengo separadas las clases, las cosas en interacción primaria y secundaria. Podemos ver interacción secundaria y nos queda la primaria para un día que estemos más despiertos. ¿Bien? Entonces, esos son métodos de separación de células. Después vamos a tener métodos en los cuales nos permite la cuantificación de antígenos o de anticuerpos. ¿Sí? La mayoría de las metodologías de determinación, ya sea de determinación de anticuerpos o de determinación de antígenos, se basan justamente en esta interacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Se basan en esta interacción. Nosotros podemos clasificar a la interacción entre antígeno y anticuerpo en dos. Lo que sería la interacción primaria, que es la interacción del antígeno propiamente dicho con su anticuerpo de manera microscópica, que no es visible a simple vista porque es la interacción química de una molécula con la otra, o lo que llamamos interacción secundaria, que ya es una interacción macroscópica, porque están involucrados muchos antígenos y muchos anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, la interacción primaria es la presencia de un anticuerpo, por ejemplo, anti-A, con un glóbulo rojo, que es el pegado de un anticuerpo con un glóbulo rojo, o un par. Pero si yo lo miro a simple vista, yo no veo esa interacción, yo no veo a cada anticuerpo pegado con su glóbulo rojo, porque de hecho ni siquiera veo el glóbulo rojo. Sin embargo, si yo a esa interacción le pongo un anticuerpo que es anti-anticuerpos, puedo generar una red.
¿sí? Genero una red entre todos mis anticuerpos y todos mis antígenos. Y esa red es macroscópica, es lo que yo veo, por ejemplo, como coágulo. ¿Sí? Si yo hago la sangre, si la dejo sola se coagula, pero si además le pongo anticuerpos, es lo que yo veo como coágulo. ¿Sí? Esa interacción macroscópica que es visible a simple vista es lo que llamamos interacción secundaria. Siempre tenemos que tener en cuenta que la interacción antígeno-anticuerpo es específica, obviamente por la especificidad del anticuerpo, la relación paratope y epitope, y es reversible, ¿sí? Yo puedo revertirlo. Obviamente, las interacciones, o sea, las metodologías que están basadas en la interacción primaria son muchísimo más sensibles, porque estoy mirando a nivel casi de un par de moléculas juntas. La desventaja, como siempre, es son más costosas. En general yo necesito una aparatología que acompañe mi determinación o que acompañe mi técnica, ya sea citómetro de flujo, microscopio o lo que sea, pero necesito un aparato que me permita visualizar esa interacción. En el caso de la interacción secundaria, como esa interacción es macroscópica, es mucho más económica. La estoy mirando a simple vista, no necesito un aparato que me permita visualizar esa interacción. La diferencia o la desventaja es que son menos sensibles, ¿sí? Requiero mayores concentraciones para poder detectarlo. Veamos primero las interacciones secundarias y el viernes miramos las de primaria, ¿sí? Como les decía, interacción secundaria es la interacción entre antígenos y anticuerpos que son fácilmente visibles. ¿Por qué? Porque se genera una red que es macroscópica, que yo la puedo ver a simple vista. Suelen ser, como les decía, más económicas y más sencillas, pero requieren mayores concentraciones. Dependiendo, esto es meramente clasificación desde el punto de vista de qué tipo de antígeno se utiliza y demás. Si los antígenos son solubles, se dice que las reacciones son de precipitación. ¿Sí? Si hay antígenos solubles involucrados, lo que yo veo es una precipitación del complejo. Si son antígenos particulados, es decir, son mucho más grandes, deja de ser precipitación y pasa a ser aglutinación, un embole, pero es así. Siempre que hablamos de aglutinación hablamos de antígenos particulados y de precipitación hablamos de antígenos solubles. Esta aglutinación, en el caso de los antígenos particulados, me permite identificar tanto anticuerpos como antígenos. ¿De qué depende si yo cuantifico anticuerpos o cuantifico antígenos? ¿Qué uso como reactivo? ¿Qué es lo que uso como reactivo conocido? Es decir, si yo agarro una muestra, por ejemplo, de suero, y le pongo partículas, por ejemplo, de látex, que yo puedo generar partículas de látex con mis antígenos, y observo aglutinación, eso me permite detectar la presencia de anticuerpos, porque yo estoy utilizando el antígeno como reactivo. Si a la misma muestra le pongo anticuerpos, por ejemplo, inmovilizados en estas bolitas o en estas bits de látex, y veo la precipitación, ahí lo que estoy haciendo es identificando antígenos, porque uso mis anticuerpos como reactivo. Algo que tenemos que tener siempre en cuenta en estos es que este agregado macroscópico, o el precipitado en el caso de antígenos solubles, siempre depende de que se forme una red. Para que se forme esta red, y esta red precipite o aglutine, y esta red sea visible, tiene que haber relaciones anticuerpo-antígenos compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Primero que cada antígeno tiene que tener al menos 2 sitios de unión. ¿Sí? Por ejemplo, que yo lo miro acá, para formar mi red tengo que tener un antígeno reconocido por al menos 2 anticuerpos y un anticuerpo que me reconozca al menos 2 antígenos. Cualquiera de los dos que tenga una manito sola y no 2, no me va a formar nunca una red. ¿Sí? Entonces, primero y principal, condición sine qua non, antígenos al menos bivalentes y anticuerpos al menos bivalentes. Después, la concentración entre cada uno. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros llamamos zona de equivalencia, es decir, es la zona entre la cual las dos concentraciones son tales
que me permite que se forme esta red. Si yo me paso de antígeno, que es el caso azul, cuando yo me paso de antígeno, lo que pasa es que cada anticuerpo, en vez de unirse a antígenos que ya tienen otro anticuerpo pegado, se unen a un antígeno solo. Tengo exceso de antígenos. Voy a tener antígenos que de hecho no están pegados a nada, y los anticuerpos que sí están pegados a algo, van a estar pegados a uno, a dos al sumo, pero no van a generar esa red. Por ende, en esta zona, yo empiezo a ver negativos, ¿sí? Justamente porque tengo tanto antígeno que no formo la red. Lo mismo me pasa al revés. Si yo tengo mucho anticuerpo y poco antígeno, voy a tener anticuerpos libres y pocos antígenos pegados a los anticuerpos. ¿Sí? Estoy en una zona que es de exceso de anticuerpo, que es lo que se conoce como efecto prozona. En este momento, yo voy a dar, o sea, la muestra me va a dar como negativa, pero justamente porque tiene un exceso de anticuerpos tal que no soy capaz de generar la red. ¿Sí? Lucas, ¿bien? Sí, se entiende. Genial. Sí. Y esto igual lo vimos. De hecho, bien. hicimos ensayos de estos en Perfecto, listo. taller 3, si no me equivoco. Perfecto, mejor. Entonces, ¿vieron inmunodeficiencia? Estoy ya muy colgada. ¿Inmunodifusión radial? ¿O vieron solo título? Ese que hay que mirar la rayita que se va curvando. No, el que hay que mirar círculos y contar el radio del círculo. ¿Es el antibiograma, no? No, parecido. La idea es, de inmunodifusión radial yo tengo una plaquita de agar en donde tengo disueltos, o sea, o solubilizados, ¿cómo se llama? Tengo solubilizados anticuerpos específicos contra algo, ¿sí? Por ejemplo, se usa en la clínica mucho para cuantificar complemento, ¿sí? Por ejemplo, cuantificar C3, el componente C3 de complemento. Entonces, tengo una plaquita donde tengo inmovilizados en el agar de forma dispersa y de forma homogénea, anticuerpos anti-C3, ¿sí? Cuando tengo eso, lo que hago es, primero siempre voy a tener una curva de calibración, en la cual voy poniendo en cada puntito concentraciones conocidas de C3. En este caso, concentraciones crecientes. ¿Se acuerdan que si yo pongo una gota en agar, esa gota difunde? Entonces, esas moléculas que difunden, a medida que se vayan uniendo al anticuerpo que está en todo el agar, van a ir precipitando. Ahora, van a precipitar hasta donde puedan difundir. Y siempre el radio de difusión es proporcional a la concentración. Algo que está muy concentrado difunde mucho, algo que está muy diluido difunde poco. ¿Sí? Entonces, cuando hago mi curva de calibración con condiciones conocidas, yo puedo decir, bueno, mi concentración 1 tiene un radio tal, mi concentración 2 tiene un radio tal, mi concentración 3 tiene un radio tal. Hago la curva de calibración y esta curva de calibración me posibilita a mí cuantificar una muestra incógnita. Yo agarro muestra incógnita, ¿sí? Esta es mi curva de calibración, muestra incógnita. Siembro la muestra incógnita. Mido el radio que me da, y con el radio que me da, extrapolo en la curva. Como mi radio fue este, según mi curva de concentración, mi muestra tenía tal concentración. ¿Sí? Esto se hace para antígenos solubles. Lo que se hace es cuantificar lo que se llama el halo o el aro de precipitación. Y siempre es para cosas que están muy concentradas en sangre. Por ejemplo, en general la muestra es de plasma. Puede ser, por ejemplo, IgG, IgM, IgA, C3, C4, bueno, transferrina y otras demás que todavía se siguen haciendo por inmunodifusión radial. ¿Sí? Y la técnica es esta. Yo miro el halito, bueno, tengo tal radio, bueno, eso es proporcional a tal concentración. ¿Sí? Esto se hace tanto en investigación como más que nada en clínica.
En investigación ya nadie lo hace así, pero en clínica se sigue haciendo. ¿La que tiene formato doble y simple? ¿A qué te referís doble y simple? Porque vimos en bioquímica inmunodifusión doble o simple. No sé si era esta, o algo así me acuerdo. No sé a qué refieren con la doble. Esta es una inmunodifusión simple. Simplemente lo pongo y espero que difunda, porque... Ah, ya sé a lo que se puede referir. En la doble vos ponías para que difundan de un lado anticuerpo y del otro lado antígeno, ¿no? Claro, y se formaba un inmunocomplejo. Y en Claro. esta, No, esta claro, es la inmunodifusión simple porque toda la placa es homogénea para el anticuerpo. Yo no estoy cuantificando claro, anticuerpo. Lo estoy usando justamente como reactivo. claro, sí. En la doble, como bien decís, yo en realidad como que hacía una cuantificación medio rara, porque por un lado estaba esperando que difunda el anticuerpo y por otro lado que difunda el antígeno. Claro, sí. En Esta la vimos en teórica y la otra la hicimos en el laboratorio. Por eso genial. Esta es más fácil, de hecho. Y el análisis es mucho más sencillo. Sí, Esto es como que vos comprás o hacés casero, dependiendo del estado, comprás las plaquitas y simplemente lo que haces es sembrar gotitas de volumen conocido, obviamente, gotitas de tu muestra de plasma. claro, sí. La otra era un lío para saber para qué lado, cuándo Un era. embole. De hecho, creo que Sí, saqué una que es la de electroferograma, que se ven horribles, que es muy parecido a lo que tenés vos, más complicado porque encima usan después una... O sea, antes de hacer lo que hicieron ustedes en la corrida doble, corren electroforéticamente. Son un enchastre de leer. Yo jamás pude identificar, o sea, no, siempre me dieron mal, o sea, no mal. ¿Viste cuando decís, no sé cómo se lee esto? Habiendo técnicas tan sencillas, ¿para qué hacer una tan complicada? Horrible. mal. Pero aparte te la dan siempre, y las haces en la facultad y decís, ¿para qué me estás haciendo hacer esto? O sea, hay técnicas más fáciles. Bien. La otra que creo que hicieron es esta, y si no la van a hacer conmigo. En general los sangro a ustedes, o permito que ustedes me sangren a mí, dependiendo del estado de ánimo del público. Que es, por ejemplo, para una prueba de aglutinación, la determinación de grupos sanguíneos por pruebas de Coombs. ¿Sí? Básicamente, la prueba de Coombs tenemos dos pruebas principales para grupos sanguíneos, la prueba directa y la prueba indirecta. ¿Se acuerdan que el grupo sanguíneo es la presencia de azúcares en la membrana, principalmente de glóbulos rojos, de otras células también, pero nosotros siempre hacemos de glóbulos rojos? ¿En qué consiste si yo soy A, B, 0 o AB? Que es el sistema ABO. Si yo soy A, tengo la enzima que me permite agregar un azúcar en particular, ¿sí? Que es el que se conoce como grupo A. Si yo soy B, tengo la posibilidad, o sea, tengo la enzima que me permite... Ah, me estoy quedando sin batería. Un segundo. Bien. Ahí está, perdón, si no se me iba a terminar apagando, iba a ser un desastre. Entonces, yo les decía, el grupo B consiste en tener la enzima que me permite poner el azúcar B. Si soy AB, tengo las dos enzimas. Entonces, en superficie presento tanto el antígeno A como el antígeno B. En el caso de las personas que son 0, carecen de las dos enzimas. Por ende, no pueden poner ni azúcar A ni azúcar B. Son 0. Normalmente, si no, en realidad es O. Es carencia de todo antígeno. ¿Bien? Lo que ocurre es que todos nosotros tenemos codificado en nuestro genoma la presencia de un anticuerpo, de una enzima, de otra enzima, de las dos o de ninguna. ¿Sí? Entonces, todos nuestros glóbulos rojos, dependiendo de nuestro genoma, van a ser A, B, AB o 0. Eso es una parte. Entonces, lo que yo puedo hacer para detectar esos antígenos es justamente tomar glóbulos rojos de una persona, que es una persona incógnita vendría a ser, o sea, la que queremos determinar. Tomo esos glóbulos rojos y uso sueros que tengan anticuerpos específicos. Para A, para B, para AB, y obviamente no, para 0 no tiene anticuerpos. ¿Sí? Entonces, pongo en una plaquita, en un portaobjetos, una gotita de sangre, ¿sí? Una gotita de sangre y una gotita de ese antisuero A. Otra gotita de sangre, una gotita del antisuero B.
otra gotita y una gotita de suero anti-AB. Y la miro, la dejo un minutito y la miro. Y veo si hay o no aglutinación o hemólisis. Si hay hemólisis es porque los anticuerpos se pegaron a ese glóbulo rojo y los aglutinaron. Es decir, ese glóbulo rojo incógnita presentaba ese antígeno. En este caso, por ejemplo, como el glóbulo, esta muestra, si yo la miro así, es aglutina para A, no aglutina para B y aglutina para AB. Esta muestra es A. ¿Sí? Es como que tendríamos que tapar esta parte. Si yo miro esta línea, no aglutina A, aglutina B y aglutina AB. Esta muestra es B. Yo agarro esta, me aglutina tanto A, tanto B y AB. Esta muestra es AB, tiene todos los dos antígenos. Y esta no me aglutina nada, la última. No me aglutina A, o sea que no es A. No me aglutina B, o sea que no es B. Y no me aglutina B, o sea que no es AB. ¿Bien? La contraparte que se hace siempre es lo que se conoce como prueba inversa. La prueba inversa, en lugar de buscar los antígenos, busca los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Son anticuerpos naturales que se generan de manera natural contra el grupo sanguíneo que no es el propio. Por ejemplo, una persona A que presenta el antígeno A va a tener anticuerpos contra B. Una persona que es B va a tener anticuerpos contra A, pero no contra B, obviamente. Uno nunca tiene anticuerpos contra lo propio, si no sería un autoinmune. Entonces, en la prueba inversa lo que hago justamente es cuantificar y ver esos anticuerpos. ¿Cómo lo hago? De la misma muestra de sangre, en lugar de tomar los eritrocitos, tomo el suero o el plasma. Y uso un pool de glóbulos rojos control, que yo ya sé, o testigo, que yo ya sé qué grupo sanguíneo es. Mismo, plaquita, una gota de suero en el porta, y pongo en cada gota una gota de glóbulos rojos 0, una gota de glóbulos rojos A, una gota de glóbulos rojos B, y una gota de glóbulos rojos AB. Y me fijo qué aglutina. En este caso, recuerden ahora que yo estoy testeando el suero del paciente, ¿sí? El suero del dador. En esta persona yo agarré este suero y no me aglutinó ni 0, ni A, ni B, ni AB. Bueno, esta persona no tiene anticuerpos contra nada. Sí, no tiene ni anticuerpos contra A, ni anticuerpos contra B. La única opción de no tener anticuerpos ni contra A ni contra B es ser 1 AB. ¿Sí? En el caso de la 2, con glóbulos rojos, yo tengo glóbulos rojos 0, no aglutino. AB, aglutino. B no, y A no. Entonces, mi única opción es que yo tengo anticuerpos contra A. Por ende, tengo que ser B. Y así sucesivamente. Piensen, se los dejo de tarea. Acá ven que tenemos esta persona, ¿sí? Yo tengo que aglutino contra los glóbulos rojos AB, aglutino contra los glóbulos rojos B, y aglutino contra los glóbulos rojos A. Pero obviamente no aglutino el glóbulo rojo 0, porque no tengo que aglutinar, no tengo el glóbulo rojo 0 no tiene ningún antígeno. Hay un grupo muy selecto de personas que cuando yo hago esta prueba, acá veo aglutinación. Es decir, me aglutina los glóbulos rojos 0. Por ende, esa persona no puede ser 0. Bueno, se los dejo de tarea y piénsenlo. A ver qué puede pasar, a ver si alguien lo saca, y si no, si lo buscan y lo encuentran. ¿Eso no era el factor RH? No, es extra. Lo mismo corre para el RH. Yo tengo que hacer en paralelo ABO y RH. Es otro sistema. Yo, además de esto, tengo que medirle a la misma sangre si es RH positivo o RH negativo. Con una reacción que también, para variar, se llama de Coombs, porque claramente el tipo es el que lo hizo.
con un suero que se llama suero de Coombs, como si no tuviésemos más cosas a las cuales ponerle Coombs. Pero esto es un caso muy raro que pasa a veces. Que cuando pasa es, mira. Y de hecho me lo tomaron en un parcial. Casi me quise matar. Lo sacamos discutiendo entre todos. Me quemé la cabeza, perdí como 45 minutos de entender qué pasaba. Bueno, ¿bien? ¿Se entiende cómo se lee la prueba de Coombs? Esta la vamos a hacer si podemos en el lado. ¿Todos saben su grupo sanguíneo? Yo sí. Muy bien. No, vos no. no. Sí, es que siempre no me acuerdo si es A positivo. No. Hasta lo hicimos en laboratorio. Esto. Bueno. Bueno, nos lo anotamos y vos, el día que sea, a vos te sangramos. Es una gotita de sangre, poquito. Si no yo me lo hago, pero nosotros cuando hicimos, aprovechamos el día de... con ustedes no lo pudimos hacer, lo hicimos en otro lado. La idea es aprovechar el día que sacamos sangre para hacer el ficol, y de ahí se saca un poquito. Es poquita sangre, qué sé yo. Pero igual siempre que tengas un accidente te van a tipificar o primero te van a dar 0 negativo. Pero está bueno que sepamos todos nuestros... Yo puse eso en el registro porque no me... ¿Pusiste una que no sabías que era? Si era. Claro, puse 0 negativo, no me acordaba, me preguntaba el grupo sanguíneo, 0 negativo. Uy, te van a sangrar. Sos la dicha para todo banco de sangre. Hay poquitos 0 negativos. No, igual nunca fueron a donar, igual siempre las hacen, antes se hace la serología y se hace... Sí, igual esto lo hicimos, o sea, en taller hicimos, o sea, el Sí. que quería ponía, donaba su dedo a la ciencia y le hacíamos el grupo. Sí, en taller 3 sí. Bueno. ¿Y les explicaron bien cómo es el sistema AVO? Porque de ahí, si entienden cómo es el sistema AVO, van a entender este caso. Igual lo vemos el viernes, se los dejo de tarea para que lo busquen. Sí, el viernes están muy perdidos, a la mañana me escriben y les digo lo que tienen que buscar, o sea, cómo se llama, pero tiene un nombre particular. Bueno, títulos sí vieron, seguro. En alguna materia. Título básicamente tiene una definición horrible para algo que es extremadamente sencillo. Básicamente y teóricamente no se puede calcular las concentraciones de anticuerpo. Yo no te puedo decir que tengo 5 miligramos mililitros. Ahí viene la primera discusión. ¿Se acuerdan entre técnicas cuantitativas, que te tiran un número, una concentración exacta, y cualitativas, que te dicen más o menos que algo, positivo o negativo, pero no te dicen un número oficial de concentración? Bueno, el título es algo semi-cuantitativo. No te dice una concentración oficial, tipo miligramos mililitros, pero te da una idea de la cantidad que hay. La definición oficial de título es que es la inversa a la máxima dilución del suero que produce aglutinación visible. Una definición horrible para algo muy sencillo. Lo que yo hago es tomar una plaquita, por ejemplo, y en la placa pongo una concentración constante de antígeno. ¿Sí? Y hago diluciones seriadas de mi anticuerpo. Es decir, mis sueros, yo quiero cuantificar cuántos anticuerpos hay contra ese antígeno en ese suero, hago diluciones seriadas. Entonces sería al medio, ¿no? 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 72, 64, 128 y así hasta donde necesite. Una vez que hago esas diluciones seriadas, espero un cachito y miro. Y veo dónde hubo aglutinación. Acá no aglutiné. Esperemos un toque. Aglutino, 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 no aglutino. Bueno, la máxima dilución donde aglutiné es 1 en 32. Lo diluí 32 veces hasta que dejé de ver aglutinación. Entonces, mi título es 32, que es la inversa. ¿Sí? En este caso, yo tengo esto que aglutinó, acá aglutiné hasta acá, ¿no? O sea que mi título, como la última aglutinación que veo es en 164, 1 en 64, perdón, mi título es 64.
En este caso, por ejemplo, mi título sería 32. Discutible con el 64. Está bien. Discutible. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó acá? Esto yo lo que decía es el efecto prosona. Yo acá tenía el anticuerpo tan concentrado que no pude armar esa red, porque tenía un exceso de anticuerpo. Cuando diluí ese exceso de anticuerpo, empecé a aglutinar, empecé a tener esa red. Y acá ya lo que me pasa es que tengo un exceso de antígeno, porque ya diluí demasiado mis anticuerpos, y no son suficientes para generar esa red. ¿Sí? Bien, quedamos acá. Y nos queda interacción primaria, que son las más divertidas. Vamos a ver fotos y Elisas y cosas. Igual Elisa vieron, me acuerdo que me habían comentado.